a todos, nosotros somos alumnos de la Facultad de Ciencias de la UNAM. El día de hoy vamos a presentar el proyecto número 3 sobre la variación de la FEM inducida en un generador. Este proyecto está elaborado por Ismael López y Salomón Velázquez. Este proyecto tiene como objetivos, primero, entender cómo funciona un motor de corriente directa, al igual que observar la variación de voltaje en un generador y finalmente analizar la variación del voltaje y su función en un generador. Vamos a empezar con una breve introducción explicando cómo es que funciona un motor eléctrico de corriente directa. Empecemos por recordar que en un circuito que se compone de una bombilla, un switch y una batería, los electrones fluirán del lado positivo al lado negativo. Si intercambiamos la batería, los electrones fluirán en la otra dirección. En algunos casos, como en los LED, solo funciona cuando la corriente viaja del lado positivo al negativo, es decir, de ánodo a cátodo. Ahora, imaginemos un imán que puede girar libremente. Si acercamos otro imán, los polos opuestos se alinearán debido a que se atraen. Si cambiamos el polo del imán, estos se repelen y provoca que el imán gire. Si volvemos a acercar el polo opuesto, volverá a girar, y si lo hacemos indefinidamente, se mantendrá girando. Cambiemos ahora a un electroimán. Si enroscamos su alambre alrededor de un tornillo y lo conectamos a una batería, este genera un campo magnético, adquiriendo las propiedades de un imán. Este electroimán tiene la ventaja de que cuando está conectado a un circuito se puede encender y apagar, adquiriendo y perdiendo las propiedades de un imán. De igual forma, si invertimos la batería, la corriente fluirá en el otro sentido, haciendo que la polaridad del imán o electroimán se invierta. Una forma más sencilla de lograr este cambio es no intercambiando la batería, sino los cables. Al invertir los cables, se invierte la polaridad de nuestro electroimán. Ahora, reemplacemos el imán giratorio por el electroimán. Cuando lo conectamos, se alinea con el imán al lado de él. Si cambiamos los cables, se invierte la polaridad y el electroimán gira para alinearse. Si cambiamos los cables de manera indefinida, la polaridad sigue cambiando y el electroimán se mantiene girando. Si agregamos un segundo imán al otro lado, este imán fijo tiene el polo sur hacia el centro del imán, mientras el anterior tiene el polo norte hacia el centro. Al conectar el electroimán, los dos imanes fijos harán girar el electroimán mientras se invierte la polaridad. El principio básico por el cual funciona un motor es con dos imanes fuertes y curvos y un electroimán en el centro. El electroimán es llamado armadura, que al conectarse con la corriente genera un campo electromagnético o adquiere las propiedades de un electroimán. Los polos de este imán giran para alinearse con los polos del imán exterior. Si intercambiamos los cables, la polaridad se invierte y se gira para volver a alinearse. Si lo hacemos indefinidamente, la armadura se mantendrá girando. Otro elemento muy importante es el conmutador, que junto con las brochas nos permite que la armadura gire libremente sin necesidad de estar intercambiando los cables. ¿Cómo funciona esto? La corriente fluye a través de la primera brocha, el conmutador, la armadura, sale por otro conmutador y viaja por la otra brocha, generando así el campo magnético, que hace girar la armadura hasta que se alinea con los imanes exteriores. Antes que las brochas intercambien de lugar, la corriente fluye en este sentido. Una vez que se intercambian, la corriente cambia de sentido, haciendo que la polaridad se invierta y la armadura gire. Las brochas y el conmutador hacen que la corriente se mantenga cambiando de dirección, invirtiendo la polaridad de la armadura. Esto provoca que se mantenga girando toda la armadura. Para tener una mejor estabilidad, agregamos otro conmutador y otra armadura, haciendo así que las brochas intercambien la corriente y activen diferentes electroimanes. Esto hará que nuestra armadura se mantenga girando mientras la corriente se mantiene intercambiando. Si queremos tener un movimiento más estable, agregamos más armaduras y más conmutadores. La fuerza de giro de nuestra armadura será llamada torque. Mayor torque significa mayor rapidez de giro.
Por la ley de Faraday, los electroimanes serán más fuertes si se encuentran más vueltas alrededor de él. Es por eso que los motores reales tienen muchísimos más cables enrollados. Finalmente se cubre con una capa nuestro motor. En general tenemos el rotor, que es la parte de la armadura en el centro, y el eje, que es lo que está girando. En este proyecto nos vamos a basar en la hipótesis de que existe una relación directamente proporcional entre la velocidad del rotor y la FEM inducida. Metodología. El montaje experimental es algo simple. Primero, elaboramos una manivela con palitos de madera. Esta manivela ayuda a hacer girar los CDs. Estos CDs se encuentran conectados con una liga. Esta liga se encuentra conectada con el eje del motor, que al hacer girar la manivela, giran los CDs y gira el eje del motor. Esto hace que se genere energía eléctrica que los caimanes miden directamente de los cables del motor. Esto está medido, los caimanes están conectados al multímetro, por lo que vamos a leer el voltaje. Finalmente, los LEDs sirven para agregarlos a nuestro circuito y ver que en realidad se está generando energía eléctrica. Aquí hay una demostración de cómo al girar la manivela, giran los discos, gira el eje del motor y se lee un voltaje. A continuación, mostraremos los resultados obtenidos en nuestro experimento y realizaremos una discusión correspondiente. Primero, mostraremos un video de cómo es que se obtuvieron los datos. Posteriormente, un video del funcionamiento con los LEDs y finalmente, la interpretación de nuestros datos obtenidos. O sea, lo que obtuvimos del video son los periodos de cada ciclo. Y obviamente al invertirlo, tenemos la frecuencia, ¿no? O sea, los ciclos por segundo. Entonces eso es los RPS. O sea, es nada más el inverso de los periodos de cada vuelta, ¿no? Del video. Una vez que ya tenemos las revoluciones por minuto, vamos a medir directamente en el multímetro el voltaje y intentar encontrar una relación entre estas dos variables. En este video se muestra cómo al girar la manivela hacia adelante se enciende un LED. Esto quiere decir que se está generando energía eléctrica suficiente, voltaje suficiente para encender un LED. Para los resultados que se muestran a continuación hay que hacer varias observaciones. Primero, el periodo fue obtenido con el video, como ya se explica anteriormente. Del periodo se obtuvieron las revoluciones por segundo y de ahí se leyó la FEM inducida que se mostraba en el multímetro. Cabe destacar que los datos no fueron obtenidos de forma ascendente o dependiente del tiempo. ¿Qué queremos decir? Es decir, que la FEM inducida en realidad iba cambiando, como se nota en el video, iba subiendo y bajando, alcanzaba un nivel máximo y volvía a bajar, subía, bajaba. Esto se debe a que es una función seno o un coseno, cuando la velocidad angular es constante y lo estamos midiendo con respecto del tiempo. Las revoluciones por segundo, por su parte, se intentaba lo mejor posible ir aumentando la velocidad constantemente de forma uniforme, pero sabemos que con la mano esto es un poco difícil de lograr. Entonces, solo se obtuvieron las revoluciones por segundo, las FEM inducida, y después se reordenaron de forma ascendente para obtener una mejor relación. Y esto es válido ya que en realidad solo estamos graficando las revoluciones por segundo versus el FEM, no estamos considerando el tiempo. Es así como se obtuvo esta gráfica, que bien podemos decir que es una relación directamente proporcional. Es decir, la FEM es directamente proporcional a las revoluciones por segundo en el generador. Nos interesa ver cuál es la línea que mejor se aproxima a nuestros datos, por lo que hicimos un ajuste por método de mínimos cuadrados y se obtuvo lo siguiente. Nos interesa ver cuál es la relación, por lo que aquí se muestra la línea que mejor se acerca a nuestros datos. Los puntos naranjas son los que muestran nuestro ajuste por mínimos cuadrados y vemos la ecuación que es y igual a 4.56x menos 1.45, o bien
en términos de nuestras variables físicas es FEM inducida, voltaje igual a 4.58 revoluciones por segundo menos 1.45. Con esto vemos que debe haber una ecuación que describa este fenómeno y que relacione el voltaje con la velocidad angular en un generador. Conclusiones. Como conclusión específica tenemos lo siguiente. La contra-FEM, fuerza electromotriz, es un voltaje que se genera por la rotación de la bobina en un motor. Se opone al voltaje aplicado, reduciendo el voltaje que fluye a través del motor. La contra-FEM se calcula como E, que es la contra-FEM, igual a K por omega, donde K es una constante eléctrica asociada al motor y omega es la velocidad angular. Ahora, expliquemos un poco qué significa esto. Nosotros sabemos que el motor lo que hace es recibir energía eléctrica y convertirla en energía mecánica, que es el eje del motor cuando está girando. Pero nosotros estamos en nuestro experimento haciendo lo inverso, que es estamos aplicando fuerza mecánica al hacer girar la manivela a nuestro motor y este motor está convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica, generando un voltaje. Es por eso que se llama contra-FEM. La contra-FEM en realidad se va a encontrar cuando nosotros estamos aplicando energía eléctrica a nuestro motor. Al girar las bobinas, el motor genera una contra-FEM, que es un contravoltaje. Pero nosotros lo estamos utilizando de manera directa porque no estamos aplicando una corriente, sino que directamente estamos aplicando energía mecánica que hace girar las bobinas, el eje del motor, las bobinas, y hace que se genere energía eléctrica, y ese es la contra-FEM en el motor, y que sirve como nuestro generador en este caso. Como referencia se tomaron las 3 principales fuentes que se pueden consultar si se quiere saber más del tema.